Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo poder hacer distintos bucles al mismo tiempo para tener distintas capas de muestras y poder un poco improvisar activándolas y desactivándolas. Hasta ahora, cuando queríamos, digamos, tener un sonido o tener un ritmo, lo que hacíamos era crear un bucle y ese bucle, pues el bucle del ritmo que fuera, ponerle un tempo y usar los sonidos que nos interesasen. Por ejemplo, pues si quiero un drum bass y slip 1, tendría un ritmo así repetitivo. Y si quiero que se alterne, pues por ejemplo, con un cymbal que esté pues cada medio pulso sonando, pues ponía, por ejemplo, esto y 0,25. En este punto estaría en los contratiempos. Uy, me he pasado de rápido. Pero igual quiero que este sonido esté sonando todos los tiempos, entonces tenía que ponerlo antes del slip para que suene a la vez del bombo y después. El problema de esto es que si quiero, pues de repente tener un fragmento solo con el bombo, la única forma que teníamos hasta ahora es comentar poniendo la almohadilla antes de estos dos códigos. Y si quiero que vuelva a entrar, descomento y lo ejecuto otra vez. En este caso, que solo tengo dos líneas, es muy sencillo hacerlo, pero a medida que tengo un ritmo más complicado, es muy difícil separar las distintas partes. Para esto, pues es un poco mejor. Voy a copiar estas dos líneas para reaprovecharlas ahora. Es un poco mejor tener dos bucles que funcionasen de la misma forma, por ejemplo. Pues el segundo bucle, que va a ser el de los platos. Voy a poner el mismo tempo y pego lo que había puesto antes. Como tengo exactamente lo mismo, con esto vale. De esta forma, si quiero parar uno de los dos, solo tengo que poner stop y ejecutarlo. Y si borro stop, vuelvo a entrar. ¿Qué ocurre? Si habéis visto, pues cuando ha vuelto a entrar estaba desfasado y eso que tienen el mismo tempo. Voy a ponerlo con un slip de 1, a ver si puedo conseguir que se escuche claramente. Uy, lo he parado, perdón. Y me ha quedado en los contratiempos, que puede ser algo que yo quiero, pero si yo quiero los contratiempos, pues lo escribiré para que me quede. Lo que no puede ocurrir es que dependiendo de cuando ejecute, pues me vaya a tiempo o me vaya un poco desfasado, más o menos. Para evitar esto, lo que tengo que hacer es sincronizar los dos bucles. Puedo sincronizar este con el bucle de arriba, pero es un poco más recomendable desde mi punto de vista, mi consejo, tener una especie de bucle maestro. En este caso, os voy a poner un live loop que se puede llamar pues clock o metro y que es donde el que va a sincronizarlos a todos. El tempo lo voy a poner en el bucle maestro y ahora escribo el contenido. Entonces voy a quitar el tempo de estos otros dos. Bueno, lo puedo dejar el tempo en estos dos bucles. Y
El bucle maestro lo que va a estar lanzando a los intervalos de tiempo que yo quiera es un Q. El Q pues es como una señal que pues en este caso voy a llamar bit y voy a decir que sea cada pulso. En cada pulso va a mandar la señal bit. Esta muestra bueno, de momento ninguna de las dos está sincronizado con este loop maestro, así que no lo escuchan. Para que estén sincronizados, yo tengo que poner sync y pongo el nombre del Q con el que quiero que se sincronice, pues va a ser bit. De esta forma, una vez que termine este bucle, ¿vale? Va a reproducir el kick, va a venir hacia adelante y en cuanto termine de reproducir, que llega al final, pues espera un segundo y cuando vuelve a empezar va a esperar a que le llegue este bit para reproducirlo. De forma que como esto es cada pulso, pues una vez que pasa el pulso, viene, espera y reproduce, viene, espera y reproduce. Si pongo lo mismo en los dos, pues van a estar perfectamente sincronizados con el pulso. Vamos a probar, puede que haya un pequeño error y ahora os explico por qué. Cuando el sleep que tengo en este bucle es igual que el bit, puede que tarde un poco más en leer y que cuando llegue aquí arriba pues no esté justo sincronizado. Entonces lo mejor es que el último sleep del bucle sea un poco más corto de lo que debería ser para estar exactamente clavado. Y me da igual, puede que este sea 0,9 y este sea 0,8, que como este va a esperar 0,9 pulsos, va a venir arriba y no va a empezar inmediatamente, sino que va a esperar a que llegue el bit y el bit llega cada pulso entero. Entonces, termina un poco antes, pero se va a esperar el pulso para sincronizarse. Igual con este, va a terminar un poco antes porque dura menos, 0,8, pero no va a reproducir hasta que no le llegue el aviso del Q, que en este caso es en cada pulso. Si quisiera tener el plato, pues cada medio pulso, copio, lo pego y este último debería ser 0,5, pero igual, como hacen un pulso entero, a lo mejor va a llegar tarde. Vamos a probar. Pues hay en algún pulso que no está llegando porque llega un poco tarde. Con poner aquí, pues por ejemplo, 0,4 ya sería suficiente, un slip un poco más pequeño para que se sincronice bien. Y por ejemplo, voy a poner un snare. Lo voy a sincronizar con beat. Y el snare, pues quiero que ahora justo los slips. El snare quiero que vaya en los contratiempos. Entonces, para que vaya en los contratiempos, para que no empiece justo en la parte fuerte, lo que tengo que hacer sería que espere antes de sonar el primer sonido, pues 0,5 y luego pues algo menor para que vaya sincronizado. Quiero parar algo. Puedo parar ahora esto. Y de esta forma quedarían todos sincronizados justo a tiempo con el beat. Puedo dejarlos sincronizados con el beat
pero a veces puede ser un poco más interesante tener más posibilidades de sincronización. Por ejemplo, pues cada compás. Entonces puedo tener el beat y un compás tiene, si tiene 4 bits, si trabajo en 4x4, pues puedo poner un cue que sea bar y luego puedo tener 4 cues que sea en el beat. Aquí a la derecha van apareciendo, voy a borrar el resto, solo quiero ver ahora esto de arriba y veo aquí que me aparece pues primero el cue bar y el beat al mismo tiempo, pues, tanto porque es el primer beat del compás, este es el compás, y luego solo lo que se va sincronizando cada beat. Pero si quiero sincronizar algo de 4 en 4 pulsos, pues lo puedo hacer con esto. Y como ya hemos visto, esto puede ser un poco más cómodo de escribir así, para tener 4 veces directamente este cue beat. Y si quisiera tener, por ejemplo, frases, pues podría tener aquí un cue que fuera phrase o pues por ejemplo puedo tener frases de 4 compases o de 8. Bueno, voy a poner la frase como si fueran 8 compases, así que después de la frase pues voy a tener 8 veces todo esto. Bueno, voy a poner un R. De esta forma, pues el primer compás de cada 8 va a decir es una frase y así puedo tener distintos elementos que entren con las frases, pues la melodía o un bajo o elementos, cambio la melodía y quiero que se sincronice con frases, no en cada tempo y que se me vaya un poco descontrolando el fraseo y la forma. Si quiero tenerlo así, no es necesario y podría tener otras sincronizaciones más creativas, pues igual quiero tener un compás de 5 pulsos y frases de 7 compases, pues ¿por qué no? Lo puedo hacer. Y tendría una especie de sincronización de reloj maestro en vez de metrónomo, a lo mejor sería mejor llamarlo clock, de reloj maestro con lo que puedo ir sincronizando mis distintos elementos rítmicos y musicales. Un ejemplo del uso de este código pues podría ser el que he puesto a continuación. No lo estoy escribiendo porque es bastante largo durante el vídeo, ya que pues para sincronizar con frases de 4 compases, pues a la hora de escribir muestras se puede hacer bastante largo con lo que hemos visto hasta ahora. Así que bueno, pues aquí he puesto un kick que va cada 4 compases y pues tiene aquí distintos ritmos, la primera mitad y la segunda que son iguales. Realmente se repite. El cymbal que lleva un fraseo más largo, el doble que el kick, y luego el snare que va prácticamente va al pulso sincronizado. Cada dos pulsos pues va haciendo los tiempos 2 y 4. De forma que pues así voy a tener la frase. Si empiezo a reproducir, veremos que el snare empieza de golpe y porque claro, está sincronizado con el beat, pero sin embargo, pues es el cymbal y el, y el bass drum van a esperar un rato hasta que llegue la ejecución de la frase. Si quiero esperar a poner el snare, pues puedo tenerlo en stop y luego quitarlo cuando yo quiera o poner que se sincronice en la frase y que entre con los demás cada 8 compases. Lo vamos a escuchar ahora sí para ver que este está en beat y que los otros dos están en frase. Recorro así un poco el código por si queréis copiarlo, que podáis irlo parando. Esto sería el loop de los platos, que es bastante largo porque tiene unas pequeñas variaciones. Hay cosas que se repiten. Igual podría haber comprimido alguna cosa un poco más, pero bueno, lo que hemos visto sería algo así. El snare, pues muy sencillo. Vamos a escucharlo. Entonces, entre el snare que está en beat, cuando llega alguna frase,
ejemplo, tendríamos así otro tipo de ir sincronizando y podría decir pues otros elementos que quiera ir añadiendo si quiero que entren en los compases o, por ejemplo, voy a añadir unos pitidos electrónicos. Electrónicos. Voy a copiar esto y quiero a lo mejor que vayan cada compás porque quiero que vayan haciendo algo, algo pues que se repita cada 4 pulsos. Voy a poner estos, como es cada 4 pulsos, pues 8 veces. Podría realmente poner pues 8 times.do, pero como lo que quiero es jugar ahora con el ratio de reproducción, voy a poner esto como base y ahora pruebo a ir haciendo la melodía, a irla cambiando. Creo que tengo 8, sí. Y aquí terminaría el bucle. Pues, lo estoy poniendo un poco al tuntum, puede que me guste o puede que no. 1, 2, 3, 4. Para que se escuche claramente, voy a poner que suba. En vez de ponerlo al beat, lo voy a poner que se sincronice al compás. Y a empezar en stop, vamos a hacerlo un poco más musical. El snare también voy a empezar con el parado. Stop. Y el cymbal también parado. Stop. Que ejecuto, va a tardar un poco en empezar el kick porque tiene que ir con mi metrónomo. Voy a hacer que entre el snare. Como no está sincronizado al compás, me ha entrado por ahí a mitad y es algo, queda algo raro que no entre justo en el compás. Va a ir bien sincronizado como tiene que ir porque está sincronizado con el beat, pero no está bien con el compás, lo cual me ha incomodado un poco. Así que con un poco de paciencia, pues puedo tener los snares. Mm, igual. Vamos a ver. Vamos a volver a empezar. A ver que esté parado. El snare también. Así ahora lo escuchamos bien. Primero va a entrar el kick. Voy a añadir los platos. Y por qué no, voy a añadir también he jugado un poco con estos sonidos electrónicos, pues al principio no me había dado cuenta y había dejado los valores justos, entonces se saltaba una repetición
cuando lo he puesto más corto el último slip, ya iba repitiendo en todos los compases este sonido electrónico y si lo pongo un poco más largo, pues lo va a hacer cada dos compases y ya tengo también así otra herramienta un poco para ir jugando con ella.